Saludos y muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, señoras y señores amigos, en este debate público de un martes en el que en el Congreso, saben, se están debatiendo los presupuestos del año 2013. En vista de tanta noticia negativa, el señor Cristóbal Montoro ha querido poner alguna pincelada de optimismo en esos presupuestos que mucha gente no se cree, a veces incluso dentro del propio Partido Popular. Ha dicho él que, por fin, la recesión acabará en el año 2013, que será el último año de recesión, el 2013. Dice el refrán que no hay mal que 100 años dure, y añadimos nosotros ni cuerpo que lo aguante, desde luego. Llevamos tantos años oyendo eso de que acaba la recesión, que ya casi ni nos lo creemos. Hace ya tantos años que nos contaron lo de los brotes verdes, que la verdad pensamos que estos están ya francamente bastante secos. Vamos a hablar de eso, también de las diferentes cuestiones que han dejado las elecciones vividas este fin de semana en Galicia y en el País Vasco. Por cierto, que esos presupuestos en los que se debaten en el Congreso, como decíamos, y en los que ha hablado Cristóbal Montoro y el propio Rajoy, cuentan de nuevo con movilizaciones. Hay unos 1.500 antidisturbios vigilando que los manifestantes que han asegurado van a rodear el Congreso lo rodeen, pero no lo tomen. Lo rodeen como mucho, no más de eso. Mientras tanto, se buscan nuevas formas, sobre todo los ayuntamientos, cuyas arcas están llenas de telarañas, más que de otra cosa, buscan, nuevas formas de tener más ingresos. Por ejemplo, hay varios ayuntamientos en la cuenca minera que han pedido que la Iglesia pague el IBI y se han puesto manos a la obra, más que una petición ya un hecho, para reclamar ese impuesto de bienes inmuebles. En un país, España, en el que es dificilísimo crear una empresa, aunque alguien lo quiera crear. Dice un estudio, un informe realizado por el Banco Mundial, que crear una empresa en España es más difícil que hacerlo en Albania o en Zambia, que no son precisamente dos de los países más desarrollados del mundo. En fin, que aquí seguimos en Asturias, por cierto, ya con jaleillo. Se nota ya el ambiente, sin duda, de los premios Príncipe, de los primeros premiados que ya han llegado y de toda la parafernalia que rodea, como saben ustedes, y el protocolo que rodea a estos premios Príncipe de Asturias que se entregarán el viernes. Con nosotros está, para hablar de estos y otros asuntos, pues José Luis Iglesia, que como saben ustedes es además presidente de esa asociación llamada Asturias Laica. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. No sé cómo viste las elecciones de Galicia y del País Vasco, ¿era más o menos lo que nos esperábamos o algo te sorprendió especialmente? Sorprenderme sí, pero no las elecciones, sino la información que se da sobre las elecciones. Porque yo le voy a dar 3 titulares y resulta que los 3 son verdad. El primero: el pueblo gallego otorga la mayoría absoluta al PP. Bien. Cierto. El Partido Popular pierde más de 100.000 votos. Cierto también. Solo el 27% del cuerpo electoral galego otorga su voto al Partido Popular. Los 3 titulares son ciertos. ¿Con cuál nos quedamos? Con los 3. Porque lo que me está indicando es que la realidad es muy compleja y lo que requiere para su análisis es algo más que titulares. Y de todas formas siempre se saca algo positivo, te quedas con el que más te interese, dependiendo del interés de cada uno, ¿no? Yo prefiero el análisis a los titulares, Prefiero el análisis a los titulares. Y desde luego el titular que casi nadie resalta, lo citan, porque sería demasiado no citarlo, pero para mí quizá el titular mayoritario sería: una vez más en Galicia gana la abstención. Es cierto. Bueno, Checa, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Checa? Bienvenido. Muy bien, muy buenas. ¿Y tú cómo has visto estas elecciones, tanto las de Galicia como las de Euskadi? Sí, las he seguido, bueno, solo seguir. ¿No? En casa, tranquilamente, me imagino. Sí, no, solo seguir todas, pero vamos, esta especialmente sí estaba preocupado, además por el tema de Galicia, básicamente. Es cierto que las encuestas, bueno, lo han acertado bastante bien, la verdad es que los indicativos que tenían previsto más o menos han salido. Y digamos que puede haber algunos, en fin, el análisis de las elecciones en 2 comunidades autónomas tan diferentes puede dar algunas cuestiones comunes, que las hay, pero generalmente yo creo que los análisis son distintos, en tanto en una como en la otra, y por lo tanto los resultados. Hombre, podía ser algo que podríamos dar conjuntamente en el sentido de que a pesar de recortes de la situación española, pues lo cierto es que el porcentaje de participación está dentro de los cánones bastante normal. Un 63 y pico en Galicia y un 65 y pico en el País Vasco, luego es bastante alto. Es verdad que ha habido una abstención, que evidentemente el Partido Popular ha perdido votos, pero claro, había que analizar lo de la abstención, cuánto podían representar, y en todo caso la regla DON está ahí. Si hubiera votado todo Galicia al 100%, pues
es un suponer, claro, cada uno da la opinión según le parece, pues probablemente sería proporcionalmente a cada uno de los partidos. Otros dirán, no, los que se quedaron en casa fueron los de no sé qué. Bueno, eso no lo sabemos. Lo cierto es que con esos datos de participación, bueno, pues todavía se ve que la gente tiene interés en ello. Otra cuestión que también es bastante común es que la herencia de Zapatero verdaderamente sigue pendiente y seguirá por los siglos de los siglos, hasta que el Partido Socialista, que se llamaba Obrero y Español, y yo creo que ya no es, ahora mismo no es nada de esas cosas. Y lo digo con todo pesar, luego hablaremos específicamente del Partido Socialista, en que debe renovarse, porque la herencia de Zapatero es verdaderamente alargada, y naturalmente de los que tenía con él, pues Rubalcaba, se le ve. Yo el otro día me daba vergüenza ver a Pepiño Blanco allí, salía también detrás de Pachi López, un candidato que se sacaron de la manga poco más o menos. En este caso, en el caso de Galicia, Pachi Vázquez se refiere. Sí, me refería a Pachi Vázquez, no son los Pachis esta vez, sí. De Pachi Vázquez, y ver allí a Pepiño, yo no sé qué pintaba el hombre. Es que no les da vergüenza. O sea, tenemos unos políticos que de verdad, algunos de ellos no les da ni vergüenza, porque están haciendo mucho daño a su propio partido. Hombre, quítate de en medio, quítate de ahí. No van ni en las elecciones, no te pongas a que te hagan la foto, que crees que te puede valer. Y luego pues está el ministro Camaño, que además también, que fue de ministro de Justicia, también del mismo grupo, que también decía lo que decía. Eso en cuanto a tal. Y también el tema de los nacionalismos, que se puede analizar, pero parece que justamente con efectos contrarios. Es decir, yo creo que ha habido una derrota seria del nacionalismo. Claro, según lo que entendamos por el nacionalismo, porque ahora el Beiras que era nacionalista, se ha juntado a un grupo como de Izquierda Unida, un tanto antisistema, porque tampoco es Izquierda Unida exactamente, ni lo han labrado así, han sacado sus votos, y en cambio los ha perdido el partido, los nacionalistas, el BNG de toda la vida, ha perdido sin embargo escaños, y junto con el otro. Y también me parece, o menos hasta cierto punto, creo que la gente no ha votado tanto en términos de la gestión política que se ha podido estar haciendo estos últimos años, y la que está haciendo sobre todo el Partido Popular en Madrid, no ha votado tanto así, y lo digo porque ha vuelto a refrendar al que estaba de presidente en Galicia, Feijóo, que ahora hablaremos también, como digo, más detenidamente, lo ha refrendado nuevamente, y en el caso del País Vasco, que no ha refrendado, todo lo contrario, ha sido también un desastre, el Partido Socialista, a través del Lehendakari, pero no porque el País Vasco fuera, porque era de las comunidades autónomas que estaban mejor económicamente hablando, luego tampoco es eso lo que les ha valido, sino parece que ha habido un voto también teniendo mucho en cuenta la disgregación. En el caso de Galicia, mucho miedo a la disgregación nacionalista que pudiera surgir, y en el caso del otro lado, pues no, o sea, parece que les va bien o han salido más. Es una primera análisis. José Luis. Hay una cuestión que se une en las elecciones galegas y en las elecciones vascas, aunque parezcan muy distantes, y que va a ocurrir también en las elecciones catalanas. Y es la izquierda en este país, en estos momentos, no tiene proyecto político. Y es que el proyecto político de la izquierda no puede ser otro más que mostrarnos el camino para salir de la transición. La transición se ha acabado. La transición ha terminado con un paro de 6 millones de personas. La transición ha terminado con unos casos de corrupción de verdadero escándalo, y la transición ha terminado pues con una falta de representatividad y de democracia. Claro, yo me tengo que referir lógicamente a los privilegios de la Iglesia que se mantienen por todas las partes que forman, todos los partidos políticos que forman parte de la transición. La transición ha tocado fin, y la izquierda se empeña una parte en seguir tirando de una cosa que ya está muerta y no construye una alternativa. Si la alternativa en su día fue cómo se pasaba de un régimen dictatorial a una democracia, y la izquierda tuvo un proyecto, la alternativa es hoy cómo se pasa de una transición que está finalizada a un régimen verdaderamente democrático, a un régimen que sea capaz de poner las vías para salir de esta crisis económica, y hoy la izquierda no tiene ese proyecto. Ni lo tiene en Euskadi, ni lo tiene en el País Vasco, ni lo tiene en Galicia, ni lo tiene en Cataluña tampoco. Por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo en Cataluña, claro. ¿Y qué solución tiene, sobre todo, para el Partido Socialista? Porque es verdad que hace falta un partido en la oposición fuerte, sea cual sea. Sí, mire usted, el Partido Socialista hace muchos años que viene siguiendo una táctica y una estrategia que se basa en lo siguiente. Si el electorado gira a la derecha, para ganar las próximas elecciones nosotros tenemos que girar a la derecha. Y el Partido Socialista no ha parado de girar a la derecha desde que Felipe González, en aquel famoso congreso, renunció al marxismo y dimitió como secretario. Desde ahí el Partido... Y es curioso porque le voy a decir, mire, en Europa, en la Europa democrática, en la cual hay partidos socialdemócratas que están en la misma familia que el PSOE,
es habitual que cuando estos partidos entran en la oposición hagan un giro a la izquierda con la intención de recuperar electorado. Aquí no se ha hecho nunca. El PSOE siempre, cada vez gira más a la derecha. Tanto es así que yo lo considero irrecuperable. Sería el único camino, pero yo en estos momentos, tal como ha girado y hasta donde ha llegado el Partido Socialista, y con militantes que tiene dentro que defienden lo que defienden, que están muy lejos de la socialdemocracia, dentro del Partido Socialista hay muchísimos militantes, dirigentes de peso que defienden los privilegios de la Iglesia, que defienden la enseñanza concertada, que defienden el neoliberalismo en la economía. Es muy difícil que este partido, al menos en la oposición, adopte posturas como puede adoptar el Partido Laborista británico o como puede adoptar el Partido Socialista en francés. Cuando están en la oposición, al menos hacen un giro a la izquierda. Yo creo que el Partido Socialista está incapacitado. Y va a ocurrir una debacle, y está ocurriendo, y va a ocurrir, estas elecciones han perdido muchísimo, pero es que en las elecciones catalanas van a entrar ya en un proceso de muy difícil recuperación. Checa, sobre este asunto. Bueno, no, yo creo que esto se anima porque yo estoy bastante en desacuerdo con muchas de las cosas dichas, como es normal además en democracia, ¿no? Perfecto, Que tampoco pasa absolutamente nada. Yo quería previamente, si me lo permitís, el comentar aunque sea brevemente en el tema de Galicia, en el sentido, como digo, que yo seguí mucho la atención en las elecciones, bueno, estas todas, pero estas en particular, y muy particularmente en Galicia, porque desde mi punto de vista, y lo digo más contundentemente, si en Galicia no llega a sacar mayoría absoluta el Partido Popular, España estaba destrozada ya al día siguiente, no nos quedaba nada. Porque, en fin, lo que va a pasar en Cataluña, si nadie lo remedia, Dios o la Iglesia no lo remedian, pues la verdad es que no sé cómo estaría. Pero, en fin, por lo menos Galicia ha conseguido estar ahí, además con una mayoría absoluta cómoda y con unos partidos pues bastante divididos, tanto nacionalistas como los otros. Que esto ha sido un éxito de Feijóo, como decía, a pesar de que ha llevado los 3 años, me parece que llevaba, del tema, con la gestión que ha podido hacer, pues evidentemente lo ha sido. Luego dicen si puede ser un sucesor de Rajoy, pero bueno, eso entra dentro ya de la leyenda, porque evidentemente ahora se ha apuntado más gente a ser sucesores de Rajoy. Lo mismo que a ser sucesores de Rubalcaba, ¿no? Empiezan a salir algunos nombres por ahí. Y luego, sin que no se nos olvide el caso de Mario Conde. Perdón, luego te contestaré a ese tema, es que voy un poco por el orden. El tema de Mario Conde, que bueno, como dicen, ha recibido más SMS, ¿no?, que votos, ¿no? Tuvo 8.000. Sí. Yo lo vi el otro día, 2 minutos, que habló allí después de las elecciones con una chulería muy clásica de él. Digo chulería en términos castellanos, recios, ¿no? Porque la verdad es que salió como si hubiera ganado, no os preocupéis que esto ya está igual. Pues hombre, podría haber dicho otras cosas, pero bueno, es una aventura que yo creo que habrá terminado. El dinero tiene un montón. Como no devolvió todo lo que tenía que haber devuelto en sus tiempos aquello, que fue condenado y demás, pues con ese dinero es precisamente con lo que hacen las elecciones, que es un tema que en España vive. Y bueno, en el caso del País Vasco, es verdad que ha habido un éxito de los partidos nacionalistas. Bueno, un éxito relativo, porque es verdad que el PNV incluso ha perdido escaños con respecto a las últimas, aunque no tuvieron el Dakar, pero bueno, ha vuelto a ganar naturalmente. Y luego pues el tema de Bildu, con el cual, claro, yo creo que yo y muchísimos millones de españoles estaban totalmente en desacuerdo ya por la decisión del Tribunal Constitucional en su momento, que acatamos, pero desde luego no nos gusta absolutamente nada. Y cuando se dice siempre el tema de que, hombre, hay 277.000 votos, creo que sacó, es verdad. Pero bueno, también Hitler subió al poder con el 38% de los votos en su momento, en la República de Weimar, y eso no significa, bueno, pues luego llegó lo que llegó. Han llegado como están ahí, es verdad que hay 2 partidos muy fuertes nacionalistas, uno independentista clarísimo, además yo creo que protegido por la ETA, o sea que evidentemente tiene las armas, etcétera, etcétera, llegaría a lo mismo, y ahí está. Y aquí es donde, bueno, lo mismo, el desastre también del Partido Socialista enorme, aunque yo creo que por razones distintas de lo que decía mi compañero de tertulia. Y claro, depende a ver las combinaciones. Ya el futuro Lehendakari Urkullu ha dicho que bueno, que con calma y con tranquilidad, sobre todo a los empresarios, que son al final los que cuentan bastante, como está pasando en Cataluña, pues que tengan cuidado con el tema y van a haber combinaciones. Yo creo que va a gobernar en solitario con las ayudas puntuales que pueda tener. ¿Y sobre lo que expresaba José Luis? Del PSOE. Bueno, sobre lo que expresaba José Luis, bueno, si quieres decir algo sobre esto, porque yo me voy a extender ahora en lo que tú has dicho también un poco. No, digo sobre esto si quieres. Hay una gran diferencia en seguir, me parece una falta de análisis en entrar y seguir identificando a Bildu con ETA. Bildu es una coalición en la cual está EA, Bildu tiene muy poco que ver con Herri Batasuna y nada que ver con ETA. De hecho, tanto es así que gente que fue militante de Herri Batasuna se han apartado de Bildu porque consideran que ha adoptado unas posiciones muy moderadas.
nada. Es decir, seguir identificando Bildu con ETA, pues bueno, es un juego que le es rentable electoralmente al PP, aunque ellos mismos saben que eso es una cosa muy burda políticamente. Bueno, no, rentable al PP no, porque precisamente han seguido la misma política antiterrorista, y esto hay que decirlo con claridad, la misma política terrorista que siguió Zapatero en cuanto a las cosas que hicieron. Y de hecho, precisamente, si el Partido Popular ha perdido también 3 escaños allí, es porque la gente está más que harta de un Partido Popular que tenía que defender otras cosas. Que esté uno equivocado, que le guste más o menos, bueno, pero que tenía que defender cosas que no está defendiendo de ninguna de las maneras, ¿no? Y yo no me meto en cuestión de la ideología del Partido Popular, pero sí en el tema terrorista, evidentemente. Y esto, vamos, si quieres lo debatimos. Pero bien, hubo un tribunal, es verdad que hay un tribunal constitucional que por el voto de calidad del presidente, que bueno, no sé si dormirá tranquilo, pero en fin, todo esto a Mayur o bueno, Bildu ya en aquel momento lo hizo legal. Pero el Tribunal Supremo previamente había dicho que no era legal, con informes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, informes más que claros de todas las cosas que se dijeron. No lo hicieron. Entonces viene un tribunal extraño que hay, que ni siquiera son magistrados, porque bien, son profesores de universidad y tal, y lo legalizó. Y es más, poco antes de estas últimas elecciones que ha habido el otro día, ha habido datos de la Policía Nacional y la Guardia Civil nuevamente donde el 47%, o 42 o el 47% de los participantes en las listas de Bildu, que claro, estaban ahí metidos, pues habían estado de alguna forma más o menos ligados a ETA, a Ribatasuna y tal, porque toda es una cadena, no solamente es ETA la etarra, también Ribatasuna también está considerada como terrorista, según y demás. Bueno, pero en fin, es un tema que hemos debatido largamente. Yo sigo con la opinión de que esta gente ni ha devuelto las armas, ni se ha disuelto, ni ha pedido perdón jamás a las víctimas por los 1000 asesinatos que lleva, que no es broma, las que hay, y que sigue extorsionando en el País Vasco. Y como yo, muchos estamos en esa idea, y ya veremos a ver cuando les vayan mal las cosas, porque ahora les va muy bien políticamente. Cuando les vayan mal, pues nuevamente los señores de ETA volverán, que además son los que están tutelando el proceso. Bueno, en cuanto al tema... No estoy de acuerdo con ese análisis y tampoco quiero entrar en el debate del y tú más, porque lo que a mí me extraña es que estos señores que tanto se rasgan las vestiduras con el tema de que no han pedido perdón, de que no han devuelto las armas, etcétera, etcétera. Aquí seguimos teniendo un partido llamado Falange Española, que tiene muchísimas responsabilidades, que no ha pedido perdón y que sin embargo estuvo en el juicio y llegó al procesamiento del único juez que se atrevió a pedir que se abrieran verdaderamente los casos de las víctimas del franquismo. Y se habla mucho de las 2000 víctimas de ETA, pero yo creo que hay muchas más víctimas en las cunetas, ¿verdad?, que siguen sin ser enterradas, y yo creo que hay muchos más delincuentes, porque en este país Miguel Hernández, con toda la ley de la memoria, sigue siendo legalmente un delincuente, juzgado por un tribunal cuya ley que la ley de la memoria histórica no ha anulado esos juicios. Entonces, de eso no se quiere hablar, se quiere hablar de las 2000 víctimas de ETA. Yo creo que legalizar a Bildu ha sido precisamente un paso hacia el establecimiento de la paz en el País Vasco. Y la prueba es que el PP, que camina con dos piernas, así decirlo, con una, evidentemente, sigue el camino de la política antiterrorista de Estado, que no es la del PSOE solamente, una política de Estado que ha dado sus frutos, pero con otra mantiene toda una parafernalia, todo un lenguaje que no se ajusta precisamente a esa política y enfada a las víctimas del terrorismo de ETA, no a las víctimas del otro terrorismo, el terrorismo de la extrema derecha en este país, que lo hubo, lo sigue habiendo, y de esas víctimas nunca se habla. Bueno, no, yo únicamente, no voy a entrar en debate porque es muy largo el asunto, porque lo hemos hablado, no lo hablamos, a mí no me importa. Sí. Pero no, que evidentemente estoy de acuerdo contigo en el tema de Miguel Hernández, si eso se mantiene de esa forma me parece fatal, ¿no?, que siga siendo considerado, realmente en eso no me cabe la menor duda. Si yo soy totalmente partidario de que a toda esta gente, vamos, verdaderamente se les ponga cada uno en su sitio, ¿no? Y lo digo además como hijo de republicano y hijo de represaliado, no estoy hablando. Lo que pasa es que eso no quita para que me duela enormemente que volvamos a una memoria histórica, y se está hablando, hijo de un republicano represaliado, que no esto. Me duele que se esté volviendo a una política nuevamente de memoria histórica, de unos contra otros, porque es lo que en el fondo el señor Zapatero intentó en su momento. Pero bueno, nos llevaría y probablemente sean matices que no... Que, por cierto, las cientos de asociaciones de memoria histórica que estaban todo el día en la calle y saliendo y demás, de repente han desaparecido todas. Ya claro, ya no hay subvenciones, no hay tal, pues supongo que estaban por eso, por ese motivo. Bueno, vamos a ver si entonces, si recuerdo, ya casi se me ha olvidado lo que comentaste. Hablaste de la transición, de acabar con ella. La transición... No, yo no he dicho acabar. Digo que está acabada. O que está acabada. Yo no he dicho acabar con ella, que es muy distinto. O que está acabada. Bueno, pues mira, fíjate, yo la transición, que además la viví muy a fondo y muy directamente. Yo creo que la transición no solamente no está acabada,
sino además creo que no sería nada malo que volviéramos a muchos de aquellos temas de la transición, sobre todo por el acuerdo político que significó en aquellos momentos, y sacar a España de aquellas instituciones franquistas, como bien decías, que eso sí es verdad, pero que hemos ido justo desviándonos y hemos ido de una forma divergente, donde cada partido va a su aire, va a su marcha, la unidad de España no existe, lo demás, etcétera, etcétera. Y entonces sería bueno el que volviéramos verdaderamente a ello. Yo creo que y lo anotaba aquí, cuando dices tú, que claro, son cuestiones, si se quiere, cualitativas, que cada uno las ve o las percibe, como sea. Yo creo que la renuncia al marxismo que hizo Felipe González en el 38 Congreso, me parece, aquel famoso, ¿no? Cuando dijo la frase de hay que ser socialista antes que marxista, que fue cuando esto, a mí parece que fue verdaderamente bueno de que un partido socialista que venía de las tinieblas, pues realmente, bueno, se hiciera socialdemócrata por los consejos de Willy Brandt, uno de los padres políticos, y otro de los padres políticos de esto. El problema del Partido Socialista, no ya de la izquierda, que yo, claro, yo en la izquierda, la verdad es que diferencio muy bien lo que es un partido socialista, a mi juicio, de lo que pueden ser otros partidos de izquierda, Izquierda Unida y tal. Izquierda Unida, en mi punto de vista, y sin querer molestar, pero creo que está en el siglo XIX o por ahí, es decir, creo que no está en los momentos actuales. Porque ahora tú hablas de la enseñanza concertada, hablas de la economía de mercado, hombre, por Dios, es que estas son unas cosas que en cualquier país donde esté un partido socialista, laborista o la economía francés, si es lo que están llevando. Mira Hollande ahora en qué está metido, pues más o menos en una línea que está ahí. Puede ser un poco más a la izquierda, pero poco más o menos. Pero, y termino, pero en el tema del Partido Socialista, que lo diferencio, y que aunque hable duramente de él, y hablo muy duramente de él, pero lo digo de verdad con consentimiento, sintiéndolo, porque es absolutamente indispensable que el Partido Socialista vuelva a ser un partido, un gran partido, porque algún día va a tener que tomar el relevo del Partido Popular. Y que además pudieran llegar a 4 o 5 acuerdos que podían llegar. Porque estamos hablando del conjunto de la sociedad, no de grupos determinados que les gusten unas cosas o les guste otras. No, de un conjunto de la sociedad que a lo que aspira, a lo que pretendemos, es que sobre todo los dos grandes partidos, también los otros, pero sobre todo los dos grandes partidos puedan llevarse bien. Pero el Partido Socialista ahora mismo, lo estaba comentando a la entrada, ni es partido, ni es socialista, porque no es socialista, ni socialdemócrata, ni de izquierda, no se sabe nada de lo que puede ser en estos momentos, no es nacionalista, en unos sitios sí, en otros no, no es constitucionalista, en unos sitios sí, en otros tampoco, y desde luego no es español, porque bueno, no se sabe, y ya lo de Obrero, pues evidentemente está haciéndolo con esto. Con una unión, evidentemente, con los sindicatos, que bueno, ya veremos a ver también cómo terminan todas esas uniones, cuando este Zapatero pedía darme cariño, pedía a los sindicatos, allí le hacían unas cumbres sindicales tremendas, pero claro, los sindicatos están para otra cosa, y no para ser correa de transmisión de los partidos, que ya se encargaron bien. Nicolás Redondo y el otro, y Camacho, el de Comisiones Obreras, se encargaron de poder diferenciar lo que eran los sindicatos de los partidos. Luego, entonces, como resumen, es que a mi juicio la transición ojalá volviera, y seguro que va a tener que volver, porque en estas condiciones España no puede continuar. José Luis. Bueno, se han vertido muchas cosas, ¿no? Hace tiempo, yo soy profesor, jubilado, cuando yo estaba en activo, y profesor de historia, formaba parte de los tribunales de las pruebas PAU. Y una de las veces que formé parte de ese tribunal cayó en los exámenes la transición. Y como resultado de lo que a mí me tocó corregir, como ustedes saben, pues los profesores, los correctores, corregimos los exámenes anónimos, porque se les arranca la cabecera para que no sepas ni el alumno ni el centro al que estás corrigiendo, lógicamente. Después, por un número clave, se vuelven a unir. Bien, como yo corregí normalmente un corrector, tienes que hacer una tarea muy rápida, tienes que corregir en 2 días cerca de 300 exámenes, una labor ardua, ¿no? Entonces, como yo corregí y vi aquello que los alumnos exponían, al día siguiente escribí un artículo que me publicó La Nueva España. Y en ese artículo recuerdo que el titular venía a decir: la transición no fue ni ejemplar, ni modélica, ni pacífica. ¿Por qué decía esto? Porque era el esquema que a mí me repetían constantemente los alumnos. Yo, sinceramente, y lo digo aquí, lo dije en el artículo, aquellos alumnos habían estudiado lo que se les preguntaba y aprobaron, obtuvieron el aprobado de la PAU un altísimo porcentaje. Y yo, lógicamente, creí que honradamente tenía que aprobar a los alumnos. Has dicho que ni ejemplar, ni modélica, ni pacífica, que lo ponía un alumno, es que no sé si... Lo explico. Lo ponían todos. ¿Todos ponían eso? Lo ponían todos. ¿Todos los alumnos? Todos los alumnos que a mí me tocó corregir. No,
perdón, los alumnos ponían que la transición había sido ejemplar, modélica y pacífica. Y yo contestaba que la transición no había sido ni ejemplar, ni modélica, ni pacífica. Pero todos los alumnos decían que no había sido, todos los que sí. Entonces, yo creí que actuaba honradamente, teniendo que aprobar a alumnos que decían cosas que se les habían enseñado, que las habían estudiado, y que si no estaban de acuerdo con mi visión, era porque yo creía que había otros profesores que en su derecho de libertad de enseñanza le habían enseñado eso y los alumnos lo habían aprendido. Bien, pero yo tenía que decir y expresar que no estaba de acuerdo con ello. Por eso, actuando como profesor, yo les puse una buena nota, porque eran alumnos que habían estudiado, y sin embargo, como persona y ciudadano, manifesté mis ideas a continuación en un artículo en la prensa. La transición yo vine a defender que no fue ejemplar. No es ejemplar una transición que no establece la justicia, después de que aquí se había mantenido 40 años de fascismo, y que había miles y miles de víctimas que pasaban al campo del olvido. No fue ejemplar cuando resulta que aquí en Asturias, precisamente, en aquellos años, sufrimos, y eso sí que lo sabían muchos alumnos porque eran hijos de trabajadores afectados por las reconversiones que empezaban ya entonces, unas reconversiones que, con ayudas, es cierto, pero que hizo que muchísimas empresas en Asturias se cerraran, miles de puestos de trabajo se cerraran, y sin embargo, esta crisis de aquellos años y estas reconversiones no afectaron para nada a los que habían sido los funcionarios del llamado Ministerio de la Secretaría General del Movimiento, que fueron todos recolocados, ni de los sindicatos verticales, que fueron todos recolocados, ni de los profesores de formación del Espíritu Nacional, que fueron recolocados, ni de las profesoras de hogar, que fueron todas recolocadas, que eran de la sección femenina. Es decir, eso no fue ejemplar, no se hizo en ningún país de Europa. Pacífica hubo muchos muertos, o es que ya nadie se quiere acordar de los muertos de Montejurra, o es que ya nadie se quiere acordar de los abogados de Atocha, o es que ya nadie se quiere acordar de los muertos de Vitoria. Todos esos son muertos que están en la lista de la transición. No fue pacífica, hubo mucha violencia y hubo muchos secuestros, y también por parte de ETA. No fue pacífica. Y modélica, que yo sepa, ningún país ha seguido el modelo de esta transición tan modélica. Precisamente a Argentina y Chile, a esa ley que nosotros tenemos de amnistía, que no es ni más ni menos que una ley de punto final, le han dado la vuelta. Hubo otros modelos que hicieron otras transiciones, pero no el nuestro. En Francia, al final de la Segunda Guerra Mundial, al régimen de Vichy se le juzgó y a los colaboradores les juzgó. En Italia, a los colaboradores del régimen de Mussolini se les juzgó, y sus democracias, entre eso y otras cosas más, están mucho más asentadas que la nuestra. La nuestra, por el contrario, en vez de seguir el modelo aquel, hicimos nuestra propia transición y seguimos teniendo en Oviedo al busto de Franco presidiendo allí la Plaza de España, que es uno de los centros neurálgicos de una administración que se dice de un régimen democrático. Y tenemos a un ministro de Franco que ha llegado a ser presidente de una comunidad autónoma. Y tenemos montones de calles dedicadas a auténticos que se levantaron contra el régimen democrático de la Segunda República, el régimen legítimamente establecido, que se dice, es que el régimen de la Segunda República, ¿verdad?, al final había una violencia. ¿Quién generó la violencia en la Segunda República? ¿Quién generó la violencia? De eso también habría mucho que hablar. Pero en fin, es otro tema. Sí, eso iba a decir. Por no irnos de tema, lo último, antes de irnos a publicidad, Checa, ya sé que resumir todo lo que estamos diciendo es imposible. Sí, lo voy a resumir, por una nota muy sencilla. Para ir con porque, no, hombre, es que esto, bueno, yo no sabía que íbamos a hablar exactamente así. A ver, que está muy bien, o sea, que se habla de todo, o sea, faltaría más, que no es por eso. Lo único que, bueno, esto, claro, nos daba para una charla entera larga, claro, y tal. Porque, claro, yo la verdad es que estoy un poco, no sé, sorprendido de que, claro, ahora hagamos un análisis de la transición de este carácter profundo, que no lo discuto históricamente, de muchas cosas, pero claro, que vengamos a hacer eso ahora en estos momentos cuando ya mira que pasaron años y todo lo demás. Porque claro, que si el fascismo, que por cierto en España no hubo un fascismo, vamos, desde un punto de vista clásico, digamos, ¿no? Tú lo sabes bien como profesor de historia, que realmente, bueno, fue un régimen autoritario militar sobre todo, nacional y tal, bueno, nacional católico y demás. No, pero claro, aquí hubo una amnistía general, porque claro, también hay gente que ganó la guerra y hay gente que la perdió. Que porque hubo una sublevación, es verdad que la hubo, contra un régimen tal, pero claro, yo me estaba acordando de la sublevación del 34, lo que se pretendió aquí, en toda España, que en Asturias es donde más lo hubo, y de un señor todavía que ahora está muy de moda, que es Companys, por los temas de qué pasó con él. Porque claro, aquel señor tenía que haberlo fusilado inmediatamente también, pero en Cataluña, pero tenía que haberlo hecho en la República.
es la que tenía que haberlo hecho porque lleva una sublevación en regla, o esas cosas no cuentan. ¿Y por qué no hablamos desde el otro lado? Y te vuelvo a repetir una vez más, que te está hablando el hijo de un guardia civil represaliado por la República, que todavía si hubiera sido hijo de... No, estoy contando con esto. ¿Y por qué no se metieron con Carrillo y toda la historia de aquello? ¿Y por qué personajes como Lister también, o sea, se pasaron por aquí con toda tranquilidad? ¿O es que aquellas eran unas gentes que no habían hecho nada durante un momento? Y bien, y podríamos seguir mucho más, tampoco soy ningún experto. Las cenizas se van a traer a Gijón este fin de semana. Y se traerán y tal. Bueno, pues ese, además lo han hecho hijo adoptivo de no sé cuántos. Fíjate tú si ha sido... ¿Quién ha sido? Ya, pero es que no quiero ni meterme con ello. ¿Quién ha sido Carrillo? ¿Quién ha sido Carrillo? Pues Carrillo ha sido uno de los represores mayores durante la época de la República y de la Guerra Civil, que se le perdonó absolutamente todo cuando vino y que, por cierto, tuvo una intervención muy buena durante la transición. Las cosas hay que decirlas como son. Yo me ha molestado mucho Carrillo por toda su segunda etapa, esta última antes de morir, bueno, los años anteriores, cuando ya perdió bastante el norte, digamos, pero verdaderamente fue un hombre que con la transición, con Suárez, entre otros, pues la llevaron adelante, porque era lo que se podía hacer en aquellos momentos. Porque si en aquellos momentos querías dar otra salida, no hubiera sido posible, verdaderamente. Y en cuanto a que, hombre, que no fue modelo... Estaría bueno que los que llevaron a cabo la transición nos fueran a decir otra cosa. Y nos fueran a decir, claro que había otra salida, pero no nos dio la gana. Estaría bueno. Los que hicieron la transición tienen que defender esa posición, que no había otra salida. Estaría bueno que nos vinieran ahora a decir, había otra salida, pero no la consideramos. Claro, la vuestra, es decir, haber encarcelado a todos los que hicieron la transición desde un lado, encarcelado y fusilado en su caso a muchos de ellos, haberles hecho unos procesos y haber aquí montado ¿qué sistema se podía haber montado aquí? Pues no me atrevo ni a decirlo. Porque todavía en aquel momento estaba el muro de Berlín sin caer todavía. Pues podríamos haber montado aquí una república socialista de sabe Dios cómo hubiéramos acabado con ella, ¿no? Que no era eso lo que quería la población española, por cierto. No era lo que quería. Y tampoco se le preguntó si quería la monarquía. Pero bueno. Bueno, sí, porque venía en la Constitución puesto, venía, en la Constitución venía. Bien es verdad, bien es verdad. Bueno, pero que son cosas que admitió desde Carrillo a Felipe González y todo lo demás. Precisamente, como representantes se va a celebrar, claro. He conocido a Carrillo y lo he saludado durante un par de veces. En mi vida, lo he conocido, lo he saludado. Y la última, cuando fue hijo adoptivo de Gijón, yo estaba en la Plaza Mayor de allí de Gijón, tomando algo con unos amigos, lo vi, me levanté para saludarlo como persona. Y como persona le tengo todo respeto. Yo de Carrillo sé muchas cosas, pero también sé, mire, históricamente, de esas acusaciones que hace la extrema de Paracuellos, no hay pruebas. Pero lo que sí hay pruebas de Carrillo, le voy a decir una cosa. Carrillo no participó ni en los bombardeos que hizo la aviación Cóndor, la Legión Cóndor sobre Barcelona y sobre Madrid. En eso Carrillo no participó para nada. Carrillo no participó en los fusilamientos que se hizo en los cementerios, en las tapias de los cementerios de este país después de 1939, hasta que los americanos le dicen al régimen de Franco, ya está bien. Ya está bien. Los americanos. Pero hasta el año 39, en los 3 años de la Guerra Civil, no tuvo que ver nada con la cárcel Modelo y con todo lo que ocurrió. Y con el general López Ochoa, que el hombre habría cumplido simplemente una misión, o con el abuelo de Zapatero, el capitán Lozano. ¿Dónde están las pruebas? El abuelo de Zapatero, el capitán Lozano, dirigiendo una unidad aquí también. ¿Sabe usted por lo que yo no voy a estar? Yo no voy a estar allí en el Teatro Jovellanos, donde se va a celebrar, y me gustaría estar enfrente. Es decir, cuando salgan todos esos... Porque el homenaje a Carrillo no es un homenaje a Carrillo, es un homenaje a la transición. Es un homenaje que se hacen ellos mismos a la transición. Y enfrente lo que deberíamos estar es una serie de ciudadanos que, sin estar de acuerdo con ciertas cosas que dice usted de Carrillo, porque Carrillo lo peor que hizo fue destruir el Partido Comunista. Mire, Carrillo se llevó la gran sorpresa la primera noche electoral. Carrillo jugó a tener un partido comunista como el Partido Comunista Italiano, claro. Y después encontró, la gran sorpresa fue la noche electoral cuando tuvo 21 diputados. Exactamente. Ese día el PC se hundió. Y todo lo que Carrillo hizo para convertirse en eso fue una estrategia fracasada. Y Carrillo vendió la República en esa estrategia. Y yo me gustaría estar enfrente de todos los que salen del Teatro Jóvenes con una bandera republicana simplemente diciendo ¡Viva la República! No, es que no lo sé. La transición. La transición no. Porque todos los que hicieron la transición. No, ¿quién organiza lo de Carrillo? Porque las fuerzas políticas que hicieron la transición. ¿Cómo que las fuerzas políticas que hicieron la transición? Entre ellos. ¿Quién? Porque el último partido que hizo Carrillo arrastró a todos los militantes de ese partido, los metió en el redil del PSOE sin entrar él. Eso fue así. Pero ya no sé, es otra... Está de actualidad, es un tema que hemos tocado último, antes de la publicidad, el de Santiago Carrillo, porque el día 28 va a ser el homenaje a Carrillo.
Pues mire usted, No, yo estuve en la transición transición, se hace el yo estuve en la homenaje a sí transición misma. muy definidamente y vamos, no pienso ni, no A sabía sí ni que va a misma. haber homenaje a Carrillo, ni me interesa lo más mínimo. Yo también estuve en la Ni me interesa, transición, o sea que bueno, yo también que- estuve en la transición, Bueno, ya, pero bueno, desde bueno, luego diciendo, bueno. diciendo no a la monarquía, Bueno, vale, pero diciendo bueno. no a los privilegios de la Iglesia, y lo sigo diciendo, Ya. y lo sigo diciendo. Bueno, pues de ello, de la Iglesia, por ejemplo, hablamos luego. Hay varios ayuntamientos en las cuencas, concretamente en Mieres, Aller, Ilena, en el Caudal y La Viana, en el Nalón, que han empezado a hacer un inventario de bienes que tiene la Iglesia para, a partir de ahí, cobrarles ese impuesto de bienes inmuebles. Los ayuntamientos, ya decíamos antes, tienen más que telarañas en sus arcas e intentan de cualquier forma conseguir nuevos ingresos. Vamos a hablar de ello y de otras muchas cosas, a ver si nos da tiempo, porque además hay noticias de última hora. Sedes, por ejemplo, la constructora asturiana Sedes acaba de presentar un ERE para el 80% de su plantilla. A Bolinaga Checa le han enviado a casa esta misma tarde, según las últimas noticias que estamos recibiendo. Le han dado la alta médica y lo han enviado para casa. Bueno, hay tanto que no sé si va a dar tiempo. Vamos a publicidad y a la vuelta seguimos. Bueno, aquí estamos de nuevo en esta segunda parte de nuestro debate público de hoy, interesante, candente, sin duda. Yo quiero tratar otros temas, así que muy rápido, Checa, lo que quiera puntualizar sobre lo que decía José Luis antes de marchar, o si quiere, y si no, pues sí me gustaría hablar de otros asuntos. No, porque digo que nos llevaría. Bien, Pues me gusta mucho, pero claro, nos va a llevar muy lejos. Y ahí tienes temas ahí, pues Bueno, desde luego que sí. Decíamos antes de marchar que, bueno, ligando con el tema que hemos tratado al principio, con el independentismo de Cataluña o del País Vasco, por cierto, la Iglesia siempre está metida en el fregado. En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, si algo le califica, es su catolicismo a ultranza. Y hace poco el obispado catalán reconocía que estaba a favor de la independencia de Cataluña. Se metían en este ajo, en este fregado. Por cierto, que aquí en Asturias, porque luego nos dicen que no hablamos de temas asturianos, hay varios ayuntamientos, Mieres, Aller, Lena y La Viana en concreto, que han iniciado, decíamos, un inventario para ver qué propiedades tiene la Iglesia y a continuación presentarles el recibo del IBI. Esa es una idea que, por cierto, usted que preside Asturias Laica ya hace tiempo que Bueno, mire, yo tengo que decir, como es cierto, pues no lo voy a negar, la campaña que la Iglesia pague el IBI, que en Asturias empezamos llamándola IBI todos o ninguno, aunque la gente no lo sepa, fue lanzada desde aquí, desde Asturias. La Asociación Asturias Laica, los hechos sucedieron de la siguiente manera. La Asociación Asturias Laica nos reunimos, a propósito teníamos al día siguiente de unas declaraciones que hizo el ministro italiano, el primer ministro italiano, diciendo que la Iglesia debía de pagar el IBI. Nosotros al día siguiente teníamos una reunión de junta directiva aquí en Asturias. Entonces recogimos el tema, lo trasladamos inmediatamente a una junta directiva que de Europa Laica. Pues nosotros somos la representación de Europa Laica aquí en Asturias. Entonces, la Junta Directiva de Europa Laica se reunió a raíz del Congreso, a raíz de las jornadas que se celebraban en Sevilla, se reunió la Junta Directiva en Sevilla y se aprobó lanzar esta campaña. Esta campaña, que ha tenido un éxito mediático importante desde el momento en que algunos ayuntamientos, es decir, pasó al terreno municipal, y muchos ayuntamientos lo aprobaron, otros no lo aprobaron, es decir, fue un tema mediático. Y ese ha sido el principal éxito de la campaña. Porque no hay ningún ayuntamiento que ya lo esté aplicando. No hay ningún ayuntamiento que lo esté aplicando, y el mayor intento que en estos momentos, hace semanas que he perdido el seguimiento, es el alcalde de un pueblo de la provincia de Orense, que estaba muy empeñado en ejecutarlo. Pero hasta ahora no hay ninguno. Sin embargo, tengo que decir una cuestión importante. Para nosotros, es un tema menor en el tema de los privilegios de la Iglesia. Es un tema menor, pero para nosotros se convirtió como tema mediático en un tema importante, porque llegó a la ciudadanía a informarle de los privilegios que la Iglesia disfruta en este país. Que en definitiva siempre me gusta decir, para resaltar la diferencia entre laicismo. Nosotros no somos anticlericales, no somos una organización anticlerical de ninguna manera. Nosotros no hacemos responsable de esta situación a la Iglesia, sino que nosotros a quien exigimos cuenta de toda esta situación es al Estado.
Y en eso se diferencia el laicismo, el anticlericalismo apunta más contra la Iglesia. Nosotros lo que exigimos es un cambio de normativa, de la normativa legal a la Iglesia, y que la ponga en su sitio. Ponerla en su sitio es tratarla en pie de igualdad, nada de persecuciones y nada de vejaciones, no, ponerla en pie de igualdad con el resto de los ciudadanos. Bueno, vamos a ver. Sí, por un lado decía, bueno, para que habéis empezado con lo del PNV, la Iglesia y los obispos, es verdad. Y bueno, ahí está el ejemplo de aquel monseñor Setién, era, ¿no? El obispo famoso, que hasta tuvieron yo creo que quitarlo, ¿no? Porque era excesivamente grave el tema, porque volviendo a lo mismo, claro, estaba protegiendo etarras, no es que fuera tal, estaban en las iglesias metidos, ¿no? Gente que obviamente había asesinado, ¿no? No, es que no nos inventamos nada nuevo y bueno, pues que la Iglesia ya llegue a eso, pues, ¿qué vamos a hacer? Y evidentemente es verdad que también en Cataluña, que además la Iglesia siempre ha sido muy combativa en este aspecto nacionalista, pues siguen en ello. Bueno, veremos a ver cómo acaba. En cuanto a la otra cuestión, hombre, ya dentro de las soluciones que se dio, que por cierto, quería recordar lo que dijiste sobre la transición, que todos los alumnos ponían que había sido ejemplar, modélica y pacífica. Que no había entendido. Que tú dijiste que no era verdad, por eso escribiste un artículo, aunque los aprobaste o lo pusiste mejor nota, porque bueno, era esto. Hombre, y también es casualidad que todos aquellos alumnos dijeran, todos coincidieran en esto. Sería por una malformación, ¿no? Los educaban, los españolizaban o algo de eso, que se lleva ahora tanto, ¿no? Y entonces debe ser que todos los alumnos estaban en esta línea y bueno, no nos engañemos. Yo creo que todos los españoles, en general, casi todos, mejor dicho, tienen una buena idea de lo que fue la transición, ¿no? Comparado con lo que hay ahora es que no hay color, por mucho que preguntes. Pero bueno, también hay en la... No tenían una buena idea, le hicieron tener bueno, una buena bueno, idea. Vale, porque siempre se hace tener una buena idea al ser distinta de lo que otros piensan, que es distinto, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, vamos a dejarlo así. También en eso, en la Constitución, también de una salida que también era muy compleja con el tema de cuando citó a la Iglesia Católica y las demás confesiones. Con lo cual lo que quiso efectivamente aportar era un tema no confesional. El Estado había sido superconfesional, que yo acabe, digo, el nacionalcatolicismo era más que sabido y había sido una de las patas fundamentales del régimen, o sea, un apoyo muy fuerte que había tenido. Bueno, entonces con un Estado democrático eso no era posible y se llega a un tema a confesional. Quizás no se pasó a un sistema laico, ¿no? Que pueden tener más en Francia, que pueden tener, pero bueno, es un sistema en el cual ya no es confesional y por lo tanto el Estado no se preocupa de la Iglesia y las demás confesiones, aquí puede haber todas las que se quiera. Yo me alegro que hayas dicho que no sois anticlericales, porque hay mucho anticlerical también. Y yo también te digo que soy pues bautizado, por lo tanto católico, no practicante, pero que bueno, a mí la Iglesia ni me va ni me viene. Respeto a los que tienen la idea y la quieren, pues bueno, perfectamente, pero también el anticlericalismo había que apartarlo, no se puede ser anti nada, hay que ser pues no clerical en lo que pudiera ser. Y para llegar a la última parte en la que decías lo del IBI, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que preguntáis, pero estoy totalmente de acuerdo en que se pague el IBI, porque yo soy el primero que lo paga, y tú también. Claro. Y estoy totalmente de acuerdo que se pague, pero aquí o jugamos todos o se rompe la baraja. Es decir, que si pagamos, pagamos todos. No ya los ciudadanos, que bueno, como siempre nos toca, no tenemos apoyo ni ayuda. Y los partidos políticos, y los sindicatos, y las asociaciones de múltiples caracteres, y las ONGs. Y cito lo de las ONGs, porque la Iglesia también tiene una componente importante en cuanto a ONG, y eso no se podrá negar. Hay datos de Cáritas y tal, que menos mal que están ahí en estos momentos con los comedores y tal. Luego, por lo tanto, a mí me parece muy bien que se haga un listado de lo que la Iglesia pueda tener en ese municipio, en el de Orense, que decías, que es verdad que es el que está más últimamente de moda. No parece que sea una idea que haya aprendido mucho en los municipios, o sea, en realidad ha aprendido muy poco, pero que se haga, pero para todo, y que se diga cuáles son los locales de los partidos políticos, de los sindicatos, de las asociaciones que tienen, oiga, y van a pagar ustedes también. Y así sucesivamente, pues que lo hagan todos. Naturalmente, teniendo en cuenta que como ONG, pues hombre, algo tendrán que decir, ¿no? Yo prometo aquí ante las cámaras que a la próxima reunión que tengamos del colectivo que en Asturias llamamos IBI Todos o Ninguno, le voy a invitar a usted. Me parece muy bien. Puesto que usted está también a favor de IBI Todos o Ninguno. Y consulte usted las páginas de Internet que han hecho públicas los sindicatos, sobre todo mayoritarios, donde dicen lo que pagan de IBI, dónde y cuánto, por sus sedes. Y los partidos políticos exactamente igual. Consulte usted las páginas, porque es muy fácil la demagogia. Mire, la Iglesia, con el tema de la caridad, tiene montado un gran negocio. Cáritas es un nombre común, en latino, Cáritas, que le añaden el adjetivo calificativo diocesana. Cáritas gastó el año pasado, según su propia página de Internet, 276 millones de euros. ¿Sabe usted de esos 276 millones de euros cuánto, según la propia página de Cáritas, cuánto fue la aportación de la Iglesia?
el 1%. ¿Sabe usted cuánto recogió la Iglesia que nosotros calculamos? Porque las propiedades de la Iglesia son, y la contabilidad de la Iglesia es muy opaca, ¿eh? Aproximadamente 3.000 millones de euros se ahorra la Iglesia en no pagar el IBI. Eso es un gran negocio, señor, un gran negocio. ¿Sabe usted quién mantiene en esta situación de crisis social grave, en la que miles y miles de familias no tienen apenas recursos? Las administraciones públicas. No mantiene Cáritas los comedores ciudadanos, no mantiene Cáritas los albergues sociales, los mantiene usted, los mantengo yo, los mantenemos todos los ciudadanos a través de la administración municipal. Así que menos obra social de la Iglesia y más que pague los impuestos como los pagamos todos. Después hablaremos de las obras sociales, ¿eh? Pero Cáritas no se debería de llamar Cáritas diocesana, sino Cáritas ciudadana, porque Cáritas, que hace una buena labor, que no lo niego, hace una buena labor, pero Cáritas la pagamos todos, la Iglesia solo en 1%. Pero vamos a ver, no, yo mucho más no, porque entre otras cosas es un tema, digamos, de tal tecnicismo, que yo no estoy aquí además para defender a la Iglesia, que a mí no estoy para ello, y desde luego yo no tengo datos para saber de esta forma de cómo llega el dinero o no deja. Lo que digo es que entre los españoles, en general, la Iglesia tiene muy buena imagen en estos temas. No se dice eso en las encuestas. De la Iglesia, no, sí. en estos temas tiene una gran imagen. Otra cosa es, en fin, su historia, sus historiales, otras cuestiones, pero en estos temas de Cáritas, vamos, de ayudas, de hospitales, etcétera, claro que los tiene, ¿no? Y claro, cuando me dicen lo de los partidos políticos y tal, que salen en una de estas, yo no, claro, no tengo datos para saberlo, pero me da la impresión de que partidos políticos y sindicatos viven también a su aire y de pagar IBI, bueno, vamos a dejarlo, ¿no? Como los equipos de fútbol en cuanto a los suyos. Quiere decir que si pagan ese IBI reciben subvenciones también. Que, ¿no? Y por supuesto es verdad, y luego por supuesto se me olvidaba que las subvenciones a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, ONGs, asociaciones de múltiples signos. Cuando usted me dice eso, lo único que tengo que decirle es que nuestro lema es IBI todos o ninguno. Bueno. Todos o ninguno. Y lo único que usted me puede pedir explicación es decir, ¿y por qué empiezan ustedes por la Iglesia? Sí. Pues sencillamente porque después del Estado es el mayor propietario de bienes inmuebles. Empezamos por el primero, que es el mayor. Pero les molesta menos lo de pedirlo para sindicatos, ¿no? Estoy diciéndole a usted IBI todos o ninguno. Pero hay un orden, ¿no? Se empieza con la Iglesia. Con el que tiene mayor bienes inmuebles, porque en esta situación de crisis, que el Estado dice que no recauda, tenemos que decirle, mira, aquí puedes recaudar tanto. Claro, no nos vamos a meter con una ONG pequeñísima que a lo mejor recaudaría 200 euros. Estamos diciendo al Estado dónde puede recaudar 3.000 millones. Y muchos ayuntamientos podrían recaudar mucho dinero. Usted sabe, por ejemplo, que Córdoba, la mezquita de Córdoba, cuya propiedad le costó hacerse con ella a la Iglesia 30 euros, porque sabe usted que según la ley de registro de bienes inmobiliarios ellos pueden inscribir como si fueran notarios. Sí. Y la mezquita fue inscrita por 30 euros, que fue lo que le costó las tasas. Sí. Inscribieron la mezquita. La mezquita tiene un millón de visitantes al año. A 8 euros por visita son 8 millones de euros, que no pagan retención fiscal alguna, no pagan contribución de nada. Bueno, eso no es lo que va a Cáritas luego y demás, o ese dinero que hacen con él. No, pregúnteselo usted, porque la Iglesia no está obligada a dar explicaciones. No se sabe nada. No va a Cáritas ni... A Cáritas le digo a usted que va el 1% de 276 millones. De 276 millones que publica la página de internet de Cáritas, 1% es de la Iglesia. El resto lo paga usted, lo pago yo, lo pagan los ayuntamientos. Yo, por mi parte, este tema ya digo que no tengo tecnicismo como para discutirlo. Usted me ha dicho que me va a invitar a la próxima reunión. Yo voy muy a gusto, pero pediría una cosa: que haya gente de la Iglesia que pueda responder a estas cuestiones, porque claro, si solamente hay de un lado diciendo cosas, pues monólogo. Simplemente me parece que es un poco asimétrico. En Europa laica y en Asturias laica han participado siempre redes cristianas. Ahí me refiero. Redes cristianas, que están en nuestra misma posición. Y le voy a decir que el tema del IBI para nosotros no es el más importante, porque todo esto se sustenta en algo que es totalmente antidemocrático, y es que haya unos acuerdos con el Vaticano que someten la soberanía de este país, por mucho que se diga en la Constitución que es un Estado aconfesional. Se dice en la Constitución, pero no lo es. Se firman unos acuerdos con el Estado Vaticano que privilegian a la Iglesia por encima de los demás ciudadanos. No solamente en el tema de los impuestos, sino en el tema de que tengamos en la enseñanza pública que soportar a 15.000 catequistas, cuyo valor son 500 millones de euros,
diciendo en sus aulas que el Parlamento español, el representante de la soberanía ciudadana, aprueba leyes que permiten el crimen. Eso se dice en las aulas de religión cuando se habla del aborto. Que el Parlamento español permite el crimen. Lo último que quiera decir, Checa, pero digo que aparte de asociaciones cristianas que están de acuerdo, me gustaría que hubiera alguna asociación cristiana que no estuviera de acuerdo con esto, en fin, que tuviera otras opiniones, quiero decir, ¿no? Para poder contrastar, ¿no? Porque yo sí he escuchado debates sobre este tema en el cual la otra parte también ha dado sus opiniones y evidentemente son distintas a las que usted da, en fin, pero claro, yo ahí no puedo meterme. Bueno, Checa, sobre los premios Príncipe, que estamos en esa semana de los premios Príncipe y tenemos que hacer referencia a ello. ¿Te parece lógico que se utilicen para protestar? Porque va a haber un colectivo bastante numeroso, dicen, que va a protestar allí a las 6 de la tarde en el recorrido de estos premios Príncipe, en las proximidades, todo lo que le dejen acercarse porque dicen ellos que en ese Teatro Campo Amor van a estar integrantes de las élites económicas y políticas causantes de la crisis. A ver, es un escaparate, sin duda, no, pero claro que es un escaparate. Además provienen de la transición todas estas élites, es que es todo lo mismo. Evidentemente, en la situación en la que estamos, tan deprimente y tan lamentable, pues claro que tienen derecho a protestar si nadie lo discute. Otra cosa es que fueran a tomar el Campo Amor, que eso de ninguna de las maneras, ¿no? Pues bueno, pues que vayan y que protesten, como hoy están en el Congreso y todo lo demás, pues que lo hagan, ¿no? Hombre, yo creo que tampoco sería cosa de protestar en el sentido de que son los premios Príncipe de Asturias, que tienen siempre una repercusión mediática tremenda hacia afuera, y bueno, ya están los españoles como siempre, pues con esto y con lo otro. Hombre, está bien que se metan con los políticos en Madrid o tal, pero o dicho de otra forma, que hagan todas las manifestaciones en Madrid, ya que las hacen allí de alguna forma. Y en cuanto a los premios, la verdad es que no estoy muy al tanto, solamente, aunque sea una frivolidad, solamente estaba apuntando aquí lo de Xavi Casillas, ¿no? Que les van a dar el premio conjunto de deporte, o una cosa de estas, que es lo más conocido, porque yo ya lo he comentado muchas veces. Antiguamente me parece que los premios Príncipe de Asturias se daban a personas relativamente conocidas, ¿no? Luego se llama mejor o peor, pero ahora, claro, aparecen unos personajes personas que verdaderamente aparece un literato que no conoce nadie, bueno, será un gran escritor, pero no conocemos de nada, salvo quienes estén muy metidos en ello, y bueno, pues me parece muy bien. José Luis, sobre este tema de los premios Príncipe y de las protestas que puedan originarse, ¿qué le parece? Hombre, pues mi parecer es de un profundo respeto a las personas que van a ejercer el derecho a la protesta pacífica. Ese respeto no se manifiesta diciendo, bueno, que vayan y que protesten, total, para el caso que le vamos a hacer. Eso no es así, eso no es así. Yo creo, insisto, se está creando un caldo de cultivo en este país en el cual me parece muy peligroso que solo haya como alternativa la resignación o la indignación. Y creo que precisamente los premios Príncipe de Asturias, con su boato, con su propaganda de lo que representan, que no es más que una propaganda de la monarquía, y algo muy fundamental, lo que cuestan a la ciudadanía en esta situación, pues francamente yo nunca he sido partidario ni de la institución monárquica, ni de sus loas, ni de sus premios, ni de las justificaciones diciendo que es que a quien se dan después resulta que tiene mucho eco mediático. Pues mire, yo creo que tiene mucho más. Generarán ingresos para la ciudad y para Asturias, ¿no? Bueno, sí, pero mire, a mí no me vale el todo vale, A mí no me vale el todo vale. No sé, en estos momentos no le puedo dar las cifras de comparación del gasto con los ingresos, pero a mí el todo vale, pues mire, usted también genera ingresos la droga, se puede abrir un gran negocio de la droga, y Eurovegas también va a generar no todo vale, Hay que tener unos principios éticos, y a pesar de que eso puede decirse que da unos ingresos, supone una indignidad. Para mí, para Asturias, los premios Príncipe de Asturias son para esta región una indignidad. ¿Pero porque lleva el nombre de la monarquía o por qué? Evidentemente. Una monarquía, ¿por quién fue puesta? ¿De quién la heredamos? Es decir, la monarquía en sí misma indica que que estamos en minoría de edad, que los ciudadanos no somos capaces de aplicar el principio democrático de cada ciudadano un voto para elegir a la máxima magistratura del Estado. Eso indica una minoría de edad. Y yo no entro en la persona puede ser, habrá unos reyes de una forma, otros reyes de otra. La institución es un déficit democrático grave.
Bueno, sí, checa aquí de... No, bueno, yo también muy brevemente. Yo me sorprende un poco porque verdaderamente hasta este momento, y claro, hablo sobre todo de las mayorías, de las grandes mayorías del pueblo que están muy satisfechas cuando vienen aquí los príncipes de Asturias, porque hoy por hoy hay una monarquía en España. Y yo me puedo sentir tan republicano como usted, pero sin embargo puedo ser Juan Carlista, que es lo que más se utiliza normalmente. Mientras la monarquía funcione bien, está teniendo ahora sus malas cosas, funcione bien, pues no creo que sea el problema mayor de España en estos momentos, por mucho sentido republicano que se pueda tener. Que bueno, hombre, yo no sé si funciona bien con Urdangarín, pero tampoco... Urdangarín precisamente no, bueno, pero es que Urdangarín no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿no? No saquemos las cosas de madre. Urdangarín es un señor que no tiene nada que ver con la monarquía. Pues es un consorte que está ahí, que ha hecho evidentemente, y esperemos que lo pague además grandemente, y su mujer a lo mejor también, que entonces ya puede estar más relacionada con la... Que su majestad cuando vino con una mano delante y otra detrás, y hoy sea una de las mayores fortunas del mundo y de Europa, pues tampoco pasaba por allí. No está demostrado, pero en fin, en cualquier caso lo que quiero decir es que tenemos un sistema monárquico en estos momentos que ha funcionado bien, que la gente está contenta, que está en los primeros lugares de aceptación de la gente, en los primeros lugares, y que por lo tanto, pues bueno, tampoco se trata de... Otra cosa es lo que sí que decía, hombre, ir allí a una manifestación, pero no le vamos a hacer caso. Bueno, las manifestaciones están para lo que está. Es que a mí me preocupa algo, que estaba hablando de que se está un caldo de cultivo. Es verdad, claro que hay un caldo de cultivo cada vez mayor, porque la situación cada vez es más desesperada. Y yo eso no lo voy a discutir porque lo estamos viendo todos los días. Y me pasa a mí, y tengo familia, y tengo hijos y todo lo demás, y lo estamos viendo claramente. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Tomando el Congreso. Porque claro, yo digo que hay que resolverlo esto con el sistema desde dentro, que tendrá que renovarse de alguna forma para que esto funcione de otra manera. Y por eso tenía aquí anotado, hemos hablado tantas veces ya de estas cuestiones. Ahora han hecho lo de los chinos, ¿no? Pues bueno, está muy bien. Pero es que el fraude en España supone tal cantidad de miles de millones... 75.000 millones. Que si se resolviera todo el conjunto de fraude, que ya, bueno, digo, no solamente el fraude chino, sino el fiscal, toda la economía sumergida, no haría falta verdaderamente estos cortes ni rescate, ni nada. Por ejemplo, esto, pero no veo que se metan con ello. Si yo también estoy muy de acuerdo con determinadas. Es decir, no quiero que salten los resortes del Estado, porque si saltan nos vamos a poner en situación mucho peor, y al final, desgraciadamente, va a tener que ser la policía, la Guardia Civil la que te va a tener que hacer que a ver que esto se ponga un poco en orden, porque es lo que ocurre siempre al final, y no por culpa de ellos, evidentemente, que también lo están pasando muy mal, también los que están ahí, defensores del Estado. Esa sería una parte. Otras son las entidades financieras. Está uno más que harto de ver cómo meten miles y miles de millones en entidades financieras, sobre todo cajas de ahorros, que son las dirigidas por políticos, porque los bancos no están dirigidos por políticos y se están salvando de la quema. No así las cajas de ahorro, que verdaderamente están cayendo. Bueno, lo del tema de Cajastur es otra cosa ya vergonzosa. Porque ya pensamos que Cajastur, que está bien, pues bueno, ya está en la situación en la que está, y esto verdaderamente es brutal. Entonces, oiga, lo que no se puede es estar rescatando cajas sin más ni más, porque si es por el tema de los depósitos, ya está el Fondo de Garantía de Depósitos para cubrirlo. Y los demás ustedes van a ir a una liquidación y punto. Y me venden todo lo que sea, y ponen ahí de acreedores, y bueno, pues van a una quita y espera, como es lo normal y lo corriente. Y otro tema con el que hay que entrar fundamentalmente, y esto a lo mejor, claro, a este señor no sé si le gustará, es en el tema territorial de las comunidades autónomas. Yo he sido un gran entusiasta de las comunidades autónomas cuando se aprobó la Constitución. Muchos mítines tuve que echar también sobre ella y me pareció. Pero las comunidades autónomas han fallado toda la fidelidad que tenían que tener, y el sistema territorial español es absolutamente insoportable. En términos económicos, en términos políticos y en términos nacionalistas. Absolutamente insoportable. Y esto se remodela el sistema de las comunidades autónomas si se dejan con infinidad, muchas menos de competencias, o si no, vamos a ir todos al desastre más absolutos que pudiéramos tener. Por no hablar del tema de la justicia, donde aquí pues ya decimos lo del Tribunal Constitucional, no creemos en ella. Porque se puede creer en un tribunal que tome una decisión, no nos gustará, pero hombre, sabemos que la han pensado o la han visto, no. Sabemos que están politizados lo más que se puede. Y como resumen, que lo tenéis en la puntada final del todo, resulta que en la Unión Europea acaban de hacer los presupuestos y los han aumentado un 7%. Claro, esto es una vergüenza. Cuando desde la Unión Europea están diciendo a todos los países que tienen que bajar sus presupuestos, etcétera, y estos señores, sin vergüenza ninguna, se suben un 7%. Y ya está. Y está los británicos han dicho que si siguen con esto los van a vetar los presupuestos. Y la tasa se ha puesto enfrente y ha dicho que ni hablar. Te digo lo que leo en los periódicos. Ya. Pero no puede ser que estos no estén cuando quien conoce a la Unión Europea, vamos, los sueldos que tienen allí son multimillonarios los que tienen, pero cualquiera de los que están. Y esto sí que hay que terminar. Ahora, insisto, dentro del sistema, démosle la vuelta a todo dentro del sistema. Y esto se hace, pues bueno, de las formas que se pueden hacer. Lo otro, el dejar el caos. El dejarse toda tierra quemada y que no exista nada, pues bueno, al final ya sabe lo que pasa. Yo no estoy proponiendo en absoluto eso. No, si yo también no estoy de acuerdo. Pues propongan algo entonces, propongan algo. Propongan algo, no digan lo del... No digo usted, perdón.
Que no digan rodear el Congreso, entrar en el Congreso, no sé qué, vamos a hacer nosotros no sé cuántos, que propongan algo que realmente sea tangible. Porque le vuelvo a repetir que acaba de haber unas elecciones donde ha votado el 65% de los ciudadanos. Sí. Con todo el desastre de los políticos, sí, que son los que peor están tratados. Pues ha votado el 65% porque la gente quiere que sus políticos, su sistema democrático, su constitución siga funcionando. Otra cosa es que funciona muy mal y quieren que funcione bien, pero ese es el medio adecuado para poder hacerlo. Los otros medios no nos van a conducir a nada. Y de partida en el debate, yo le dije a usted, el análisis electoral de las elecciones que se acababan de celebrar en Galicia y en Euskadi, una de las cosas que demostraba es que la izquierda en estos momentos no tiene alternativa política. No la tiene. Y eso es muy difícil de construir. No se construye de la noche a la mañana. Pero hay cosas que sí se han propuesto. Una reforma de la ley electoral se ha propuesto. Se está proponiendo ir a una asamblea constituyente. Se está proponiendo. ¿Está usted oyendo por parte de los políticos que forman hoy los distintos grupos parlamentarios alguna sensibilidad hacia estas propuestas? De algún grupo sí, porque para mí no todos son iguales, no todos son iguales, pero son grupos muy minoritarios los que se hacen eco de esas propuestas. Y yo le dije a usted al principio... Por ejemplo, ¿cuál se hace eco? Izquierda Unida. Claro. Izquierda Unida se hace eco. No, mire usted, deje usted de poner nombres. Mire usted si lo que se propone es razonable, porque antes me estaba diciendo, hagan ustedes propuestas. ¿Es que no le parece a usted razonable que hay que reformar una ley electoral donde un partido que pierde 100.000 votos y con el 27% del electorado consigue mayoría absoluta, ¿le parece a usted una ley electoral justa? ¿Y Izquierda Unida qué cuántos votos ha perdido y cuántos ha conseguido? ¿O es que no es para todos igual con el sistema de la regla? No, señor. Con la regla que había, No, señor. Ayer, en la prensa, precisamente, en un periódico, no que recuerdo, pero salía, lo que le había costado al Partido Popular un diputado y lo que le había costado al último grupo parlamentario que lo ha conseguido en Galicia. Al Partido Popular le había costado un diputado 305.000 votos. Al último partido que consigue grupo parlamentario en Galicia, 365.000 votos. En España no es cierto de cada ciudadano un voto, ni muchísimo ni en ninguna parte, ni en ningún sitio, ni en ninguno. Bien, y que entonces, como los demás están mal, nosotros también muy contentos. Por una razón muy sencilla, porque no se pueden atomizar los parlamentos. Para mí eso no es argumento. Para mí lo que no me es válido es que el voto de un soriano valga 5 veces el voto de un catalán, de un barcelonés. Claro, no puede ser. En la provincia de Álava vale mucho más, digo, las elecciones que había muchísimo más que en Bilbao, ¿no? Ciertamente. Bueno, pues son reglas del juego. No son reglas de juego, son reglas de un sistema antidemocrático que ustedes en la transición montaron. Claro. Y luego nos lo vendieron diciendo cada ciudadano un voto. Pero luego en el País Vasco se montó otro sistema por los 25 de cada sitio y demás. En todos, que no me siento identificado con ninguno. Y como Izquierda Unida no funciona. Mire usted, no soy militante de Izquierda Unida. ¿Por qué Izquierda Unida tuvo 30 o 28 con Carrillo en sus momentos, incluso con Anguita más, y la última ha tenido 2 diputados o 4? Pregúnteselo a ellos. Yo no soy militante de Izquierda Unida. No, pero digo porque como se lanza la pregunta en general. He dicho la anécdota de que ese grupo y muy acabamos, que nos quedamos sin tiempo. José Luis, ¿el fútbol le gusta o no? Francamente no. Y lo que menos me gusta es que se esté convirtiendo en un instrumento político de embrutecimiento de las masas. Puede ser. Yo le pregunto sobre el Sporting a Checa. Bueno, pues yo soy esa que a él sí le gusta. Lo siento mucho. Tengo también mis estudios, no soy precisamente una persona que no había estudiado y estoy embrutecido, lo siento mucho, porque a mí concretamente, me gusta el deporte en general, pero sobre todo el fútbol en particular y mucho. Y además soy del equipo de donde usted viene ahora, ¿no? De Gijón, precisamente. Y disfruto mucho con el fútbol. No soy un hooligan, ni mucho menos. Esas cosas, Dios me libre, no lo he sido nunca. Y ya no tengo ya para serlo y no lo soy, No, únicamente, me alegro del Sporting el otro día. Salimos muy satisfechos porque por primera vez se gana, pero se gana bien, que es la diferencia. Hemos ganado otros 2 partidos muy mal. Y el equipo con el cambio de entrenador pues ha pegado un cambio muy notorio y muy tal. Y esto ya sé que no es política y tal, y que hay temas más importantes, pero seguro que la gente que está allí, que muchos están parados y todo lo demás, van al campo, han disfrutado y han salido por lo menos unas horas. Tiene su ilusión también, contentos. Y entonces, que la gente se divierta, me parece. Claro, otra cosa distinta es lo que ya lo dije además antes, que no paguen los clubes tal, que es otra cuestión distinta, que yo con todo lo futbolero que pueda ser, que cierren todos los clubes, que no paguen, pero está claro, si es que lo tengo muy claro, y que nos dejen sin fútbol, pues lo dejamos, que pagar esas millonadas. Pero en fin, seguiremos adelante. El Oviedo tuvo la suerte de la luz. Que se fue la luz. Que ya está funden las luces ya ahí en Mieres, ¿no? Aunque creo que iba muy mal el partido. Perdían 1-0, ya el partido, pero tienen que repetir la segunda parte porque si vuelven a perder se van a empezar a distanciar. Y ya está.
Que nos quedamos sin tiempo, es la pena, porque el debate ha estado hoy muy, muy, muy interesante, ¿verdad que sí? Hablado más veces, sí. José Luis, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Un placer recibirle. Y a Checa, pues como todos los martes, Muy bien, igualmente. nada. Gracias, Checa. Tengo ganas de volver con este señor otra Cuando vez. queráis. Cuando queráis. Señores, mañana volvemos con David Acera y Gustavo Bueno, que estarán aquí en esta misma mesa de debate. Gracias, hasta mañana.